Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Errores que Marcan, episodio 19. Recuerden que Errores que Marcan es un espacio donde comparto con especialistas, expertos en distintas áreas sobre ese proceso de diseño, transformación, evaluación, mejora de un modelo de negocio personal o de marketing propio. Hoy el tema que nos reúne, que nos trae acá, es errores al pasar del mundo corporativo a un negocio propio. Acá quise traer este tema porque muchas veces ese proceso de transición de empleado a emprendedor, de empleado a negocio propio, ya sea como marca personal o porque creamos una marca fantasía, es un terreno muchas veces inexplorado y que no tomamos las medidas necesarias para poderlo enfrentar de la mejor forma. En esta oportunidad traigo a una amiga que vivió ese proceso de transformación del mundo corporativo al negocio propio y me gustó y la consideré a ella especialmente porque ella venía del mundo empresarial de grandes empresas, duró harto tiempo en Nestlé y luego viene y emprende con su consultora y que esa consultora durante más de 10 años ha logrado mantener operaciones de manera sostenible. Entonces, quiero que ella nos comparta esa experiencia que vivió en ese proceso de transformación o de transición y nos cuente qué errores debemos evitar para entonces afrontar de mejor manera, para vivir de mejor manera esta transición, este proceso. Para eso quiero invitar a Susana Cáceres, que va a emerger en la pantalla. ¿Cómo estás, Susana? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No vale, siempre es un gusto, Susana, compartir contigo cualquier espacio porque siempre tienes cosas muy importantes y de valor que decir. Por eso no lo dudé y gracias más bien a ti por siempre estar presente. Muchas gracias. Miren, les cuento de Susana, además de lo que les comenté de ella en esta introducción del tema. Susana es periodista y comunicadora, se especializó desde hace un buen tiempo en el área de comunicación interna, donde ahora es consultora, autora y speaker internacional. Es fundadora de la consultora Internal, que está especializada en comunicación interna, basada en Chile, con operaciones a nivel de Iberoamérica. Entonces, nada, nos trae acá a reunirnos un tema que quizás muy pocas veces habla, porque siempre te llaman para hablar de comunicación interna. En este caso vamos a hablar de Susana Emprendedora. Cuéntame un poco, antes de entrar en la parte de los errores, ¿cómo fue ese proceso tuyo de transición del mundo corporativo a esa idea, ese sueño que después se materializó en lo que es interna, pues, ¿no? Sí, mira, fue un periodo como bien interesante de búsqueda. Yo sentía y que le debe pasar a mucha gente que está en el mundo corporativo, que de repente siente que ya su carrera ha topado, que no hay muchas, a lo mejor, oportunidades dentro del lugar donde están y tienen también estas ganas de conformar un negocio propio, un emprendimiento, ¿cierto? Con esta mirada hoy que se habla mucho más de emprender que de armar un negocio o una empresa. Y, y empecé a ver un poco cómo se estaba moviendo el mundo de las comunicaciones internas, que la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en este mundo era un mundo muy incipiente y no había tanto mercado y era un nicho como muy específico, muy poco conocido de las comunicaciones. Sin embargo, empecé a ver que había posibilidades, de repente me llamaban para hacer consultas sobre el tema, me reunía con algunas personas y me empecé a dar cuenta que existía la posibilidad de armar una consultora, una agencia que se especializara en el mundo de la comunicación interna. Claramente fue un riesgo, ¿cierto? Dejar el mundo corporativo, que uno lo tiene como tranquilo, ¿cierto? Como un lugar conocido y una zona de confort, pero Total. creo que fue muy interesante empezar a conocer cómo podíamos aportar a las organizaciones en los distintos niveles de desarrollo de las comunicaciones. Así Ya. que, Y en ese momento que decidiste dar ese paso, ¿consideras que estabas 100% preparada? ¿Consideras que había una preparación media, pero tú dijiste, bueno, este es el momento, porque si no, no lo hago? ¿Cómo fue ese momento de decisión?
Sí, yo creo que uno nunca se va a sentir 100% preparado, ¿ah? Yo Mm, creo que igual empecé como a trabajar previamente a la decisión, ¿cierto? Algunas cosas, el tener una imagen corporativa, un nombre, la página web, como cosas que uno asume que tiene que tener. mm, Pero yo creo que me faltaban muchas cosas todavía cuando di el salto. Pero creo que en el mundo también del emprendimiento hay que arriesgarse y sé que no a todos les resulta tan sencillo hacerlo, pero creo que también ese riesgo te empuja. Yo creo que es como, por un lado, hay que tomar el riesgo para poder salir de la zona de confort, ujú. pero ya cuando estás con este riesgo y estás con un emprendimiento, eso te impulsa también a sacar adelante tu negocio. Yo creo que ahí necesitamos ese nivel de adrenalina también para emprender. Ya. Mira, ¿y cuándo pasó de ser Susana Cáceres internal a Susana Cáceres un equipo? ¿Qué tiempo te llevó armar esa primera versión del equipo? Porque ahora tu equipo creo que supera las 40 personas, ¿no? Hoy actualmente somos cerca de 40 personas ya en Internal. Cuando partimos, el Internal se fundó el 3 de octubre del año 2011 Ujú. y partí yo sola. Yo siempre cuento que partí en mi departamento, en la mesa del comedor, trabajando, empezando a idear, a hacer contactos. Y me acompañaba mi gata, que de hecho la gata, yo movía el mouse del computador y la gata me arañaba. Esa era como mi compañera, que sigue siendo ahí parte de la familia, la Manchitas. Y cuando empecé de a poco a ir generando contactos, nexos y empezar a realmente poder vender el servicio que estaba proponiendo y que se estaba ideando, de a poco empecé a integrar a personas al equipo. Y yo te diría que alrededor de un año ya éramos 3 personas. Y Bien. en ese tiempo ya tuvimos que pensar en tener un lugar, una primera oficina, que era una oficina muy chiquitita, que partimos ahí trabajando y de a poco empezamos a crecer. Yo creo que fue un crecimiento bastante tranquilo en los primeros años. Y me recuerdo que por ahí, por el año 2013, fue un año bien difícil. Estuve a punto de, yo siempre digo, a punto de cerrar la puerta, porque hay situaciones complejas. Uno ve de repente esto del emprendimiento, la parte como glamorosa, pero hay harto problema y hartas dificultades que se Total. van enfrentando. Y ahí tuve que tomar la decisión de, bueno, seguir o realmente este emprendimiento no se va a convertir en empresa, ¿cierto? Uno tiene la sensación de que después de ciertos años ya se conforma en una empresa. Y, y ahí decidí nuevamente arriesgarme, tomé un crédito, bueno, tomé un Ok. crédito bancario para poder seguir y fue una apuesta de la que estoy muy contenta hasta el día de hoy, pero no por eso difícil también en ciertos momentos. Total, total. Ok, bien, entonces luego de conocer esta experiencia, saber que como cualquier negocio tiene sus altibajos, cualquier negocio tiene un momento cumbre donde decidimos si continuar o no, y bueno, y ahí nos toca tomar decisiones. Incluso me pasó que luego de iniciar Conversa, a los 3 años decido emplearme, me empleo durante 2 años y luego retomo el proyecto. Esto no está mal. Yo creo que todo emprendimiento, todo proyecto, toda marca personal, como a veces digo, es una historia completamente distinta. Aquí lo importante es tomar esos aprendizajes de los errores que otros han cometido y para eso está un espacio como Errores que Marcan. Recuérdense que Errores que Marcan también, luego cada episodio lo subo a YouTube donde podrán ver en la comodidad de su casa, en el momento que quieran, cualquiera de las entrevistas que he realizado. Susana, entonces, ¿cuál sería ese primer error que cometemos cuando pasamos del mundo empresarial, del mundo corporativo, a un negocio propio? Mira, yo te diría que lo primero con lo que uno se encuentra y que me pasó a mí y que lo vi en muchas personas que después también ex compañeros de trabajo que emprendieron también y que colegas que nos juntábamos y conversábamos sobre el tema, una de las primeras cosas que yo le decía, recuerda que tienes que vender, ¿ya? Y no estamos preparados. Nosotros en general uno, ¿cierto?, desarrolla un negocio
y no tienes un área de ventas, no tienes un área especializada, ¿cierto? Estás partiendo de cero, estás partiendo con una o dos personas cuando tienes un socio. Y tienes que enfrentarte a este mundo de vender y no sabemos y ni siquiera lo imaginamos. Me ha pasado conversar con algunas personas que dicen, uno está, ¿cierto?, dentro del mundo corporativo, te conocen, ya has creado internamente una marca, prestas un servicio a las distintas áreas internas y bien, estás bien posicionado. Pero cuando sales al mundo exterior no te tienen por qué conocer y tienes que ir haciendo nexo y tienes que vender. Y, y es difícil. Yo creo que es uno de los temas más difíciles. Y además, por lo menos en el tema de consultoría, es una venta muy consultiva, es una venta muy especializada que no tampoco es contratar a alguien que vaya a vender, porque nadie conoce más de tu asesoría que tú mismo, como el emprendedor del negocio. Yo creo que ese es un primer error, el no prepararnos en qué es una venta consultiva, cómo puedo llegar, cómo consigo una reunión para que alguien me escuche, ¿cierto? De lo que soy capaz de ofertar, cómo preparo un relato que realmente le muestre a un posible cliente una agregación de valor para su empresa, por qué me tiene que contratar, ¿cierto? Ya sea una empresa o una persona, como dices tú, en términos de una marca persona. Entonces, ese paso de estar cómodamente en un rol interno donde tú tienes asegurado, ¿cierto? Tienes tu sueldo a fin de mes, tienes tus beneficios, Claro. tienes tu área de trabajo, tus colegas, a tener que empezar a buscar clientes. Yo creo que ese es uno de los primeros errores que cometemos. Uno se lanza y después dice, bueno, pero ¿cómo vendo? No sé vender. Y me ha tocado mucha gente que me dice, no me gusta vender. Ya, y al final, como hemos hablado en otras entrevistas de errores que marcan, al final estamos vendiendo en todo momento. Y más que vendernos a nosotros, tenemos que vender ese talento, experiencia y conocimiento que tenemos a través de un proceso, como tú decías, en este caso, de una venta consultiva. Ahora, ¿cómo enfrentaste este desafío, Susana? ¿Qué hiciste tú para poder salir ilesa o salir con buenos resultados de este desafío que implica vender? Sí, yo diría que me empecé a juntar con emprendedores de distintos ámbitos que había ido conociendo, personas que tenían consultora, que a lo mejor me habían prestado servicio en la empresa, en este, cuando yo había estado ahí, para empezar a conversar con ellos cómo lo habían hecho, cómo se acercaban a un posible cliente, empezar a generarte una base de contactos, por ejemplo. O sea, muchas cosas que uno no tiene idea de cómo funciona el mundo cuando decide irse a este emprendimiento, a este negocio. Entonces, yo creo que fue muy valioso reunirme con gente que ya había vivido la experiencia y Ok. también yo lo hice después con muchas personas que quisieron armar su propia empresa, su propio emprendimiento y también el juntarme con ellos y contarle lo que me había pasado en términos de este primer error que marca, que yo creo que efectivamente nos marca en términos de cómo llego a vender, cómo llego a conseguir mi primer cliente. Y después de este primer cliente, porque además tú llegas a un primer cliente sin experiencia de empresa, llegas con tu experiencia personal de la empresa donde estuviste o de las empresas donde estuviste antes. Entonces, no es sencillo empezar a generar una cartera de clientes. Así Bien, que creo que ese es un tema que me ayudó mucho a conversar con personas que habían vivido ya la experiencia. bien. Entonces, nutrirte de experiencias de otros, relacionarte y algo que yo quisiera destacar, que es ser recíproco con el mundo, porque así como nosotros de alguna forma necesitamos en un momento determinado sobre ese conocimiento de otros, que otros han tenido ya un recorrido que quizás nosotros lo tenemos, pero en otro ámbito, luego cuando nosotros nos toque también retribuirle al mundo eso. Yo me recuerdo que cuando llegué acá a Chile, una de las primeras reuniones que tuve fue con Susana para que me diera un update, una actualización de el mercado chileno, porque yo llegué acá ciertamente habiendo estudiado el mercado chileno, pero nadie mejor para decirte las cualidades, los beneficios que debemos tener en cuenta que una persona que ya tiene tiempo en ese mercado, ¿no? Entonces, buenísimo esto, Susana. ¿Cuál sería el segundo error?
Yo creo que ya después cuando nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos este insight de que tenemos que vender y que tenemos que aprender a vender. El segundo error es no ser sistemático en generar redes, en ser consciente de la necesidad de ir generando estas redes y ahí planificar, definir a quién quiero llegar, empezar a armarte tu base de datos, ¿cierto? Empezar a pedirle a alguien que te presente a otra persona, empezar a gestionar realmente estas redes, porque también, y yo veo que nos pasa, y puede ser, y lo voy a tomar aquí, que también yo siento que a las mujeres nos cuesta más que a los hombres. Okay. Yo, bueno, he participado muchos años de la red de mujeres en alta dirección, Ujú. trabajando también con mujeres sequísimas, mujeres con tremendos talentos, pero que les cuesta esto de generar redes, no se sienten cómodas y también, por supuesto, le debe pasar a muchos hombres, pero creo que para los hombres se les abre un poquito la puerta más fácil que a las mujeres en este mundo de emprender o de hacer negocio. Entonces, Okay. tienes que ir abriendo puertas, tienes que ir pidiéndole a alguien que te presente a otra persona, tienes que hacer un plan semanal y decir cuántos contactos voy a hacer esta semana y empezar a generar, ¿cierto? Una base, empezar a decir, bueno, qué tipo de reunión voy a pedir? Voy a tratar, por ejemplo, de empezar a acercarme a lo mejor a alguna universidad para ver si puedo presentar algún caso, si me puedo hacer conocido en ese ámbito. O sea, cómo empezar a definir cómo llego a esa audiencia, a ese público que me puede contratar. Y a lo Okay. mejor la llegada no es directa. Y ahí tengo que empezar a generar estas redes y partir por las redes que uno tiene. A mí me pasó que cuando partí, las principales redes que yo tenía eran personas que habían trabajado conmigo anteriormente, que me conocían y que estaban en otras empresas trabajando. Ya Total. tenía el respaldo ya de que me conocían, que veían una agregación de valor en el servicio y empezar a acercarme a ellos. Y después que ellos me pudieran recomendar, ¿cierto? Aquí también está por un lado la gestión y después generar un boca a boca que si alguien, ¿cierto? Te puede recomendar y te puede tener en visibilidad para decirle a alguien, oye, estás con un problema, en el caso mío de comunicación interna, puedes hablar con tal persona. Pero para eso tuviste que hacer la generación de redes antes. Bien, ahí yo destacaría algo importante que es valorar mucho lo que es nuestra red de contacto de primer nivel, esos conocidos que ya tenemos, esos conocidos que trabajaron conmigo, ya sea porque estuvieron en la misma empresa que yo, porque me prestaron algún servicio, porque yo presté algún servicio siendo empleado de alguna organización, también amigos de la infancia, del colegio, del liceo, familiares. No subestimar a esta red de primer nivel. ¿Por qué? Porque al final esa gente nos conoce, esa gente sabe nuestro historial, sabe nuestra experiencia y va a estar más dispuesta, predispuesta a contratarnos y recomendarnos. Yo me recuerdo que mi primer cliente fue un amigo de la infancia, mi segunda cliente fue una compañera, una jefa que yo tuve en uno de los trabajos anteriores que había tenido antes de emprender. Por lo tanto, no podemos subestimar a esos contactos que le hacía referencia. Acá, Susana, me llamó algo la atención y quisiera que lo abordáramos ahí unos minutos, que es, ¿por qué tú consideras que las mujeres o por qué los hombres tienen mayor, no sé si habilidad, mayor disposición o simplemente se les generan más oportunidades cuando buscan establecer esta red de contactos? Mira, me ha pasado en mi experiencia de que a mujeres nos cuesta, bueno, históricamente nos cuesta dos veces demostrar que somos buenas, ¿cierto? Uh-huh. Y venimos de un mundo que no es tan corporativo y si yo pienso cuando yo entré a trabajar hace ya 25 años, éramos muchas menos mujeres en el mundo corporativo, ¿cierto? Que hombres. Ya ahí hay un punto. Y hay un concepto que se habla desde el punto de vista del desarrollo de las mujeres a nivel organizacional o empresarial, Okay. que es esta mirada de la impostora. Las mujeres necesitamos sentirnos 100% seguras que manejamos algo para ir y avanzar,
por ejemplo, para postular a un cargo en una empresa que te piden, ¿cierto?, 10 puntos, una mujer que tiene los 7 puntos de los 10 dice, no, no puedo ir a presentarme. Un hombre que cumple 5 postula, sin problema, ¿ya? Entonces, Ok. ahí está como esta cosa de limitarnos, de autolimitarnos por la historia, ¿cierto?, en la que hemos vivido. Y también no nos sentimos tan cómoda, a mí me ha tocado verlo, no nos sentimos tan cómoda, entre comillas, vendiendo lo que somos, mostrando aquellas cosas buenas que tenemos. No se siente como que muchas mujeres me han dicho, bueno, pero si yo hago las cosas bien, tiene que verse. Claro. ¿Ya? Es como automático. Y no, yo creo que hay que demostrarlo, hay que visibilizarlo, y esa es una tarea que a las mujeres les cuesta mucho. Entonces, en este ir, ¿cierto? Planificar, pedir la reunión, pedir el cafecito, empezar a retomar contactos, como dices tú, con las personas que tuvimos alguna relación Ujú. previa, no es tan sencillo para las mujeres. Ok, entiendo. Susana, ¿cuál sería el tercer error? Bueno, antes quería recordarles, el primer error que destacó Susana era olvidar que debemos vender y al final tengan en cuenta que vendemos en todo momento. Vender es un proceso algo complejo, pero el poder trabajarlo a lo interno para después exteriorizarlo y poder empezar a demostrarle al mundo ese valor, esa contribución que le da nuestro conocimiento y experiencia, va a marcar la diferencia. El segundo error era no generar redes de manera consciente y el tercer error nos los va a compartir en este momento. Sí, el tercero es, y lo toqué un poco aquí cuando te hablaba de la situación de las mujeres Uh -huh. en este desarrollo más organizacional o empresarial, que es no visibilizar lo que hacemos, ¿ya? Yo Okay. siempre digo, si hacemos las cosas bien, mostrémoslo. Y ahí también está un poco de esto de, pero ¿por qué tengo que mostrar tanto lo que hacemos, cierto? Bueno, porque lo que no se comunica no existe. Y Total. ese es parte, cierto, también de lo que nosotros trabajamos mucho en comunicación interna en las organizaciones y también es válido para el mundo de la organización hacia afuera. Si yo estoy haciendo las cosas bien como empresa, como persona que está desarrollando su marca y no lo visibilizo, es imposible que alguien lo conozca. O voy a llegar a un rango de acción muy pequeño. Entonces ahí es importante empezar a trabajar hoy, ¿cierto? Mucho más desarrollado en las redes sociales. Cuando yo partí con Internal estaba recién, ¿cierto? Empezando a desarrollarse las redes sociales. Empecé a crear mi blog ya tiene 11 años. Empezar a escribir, ¿cierto? Aquello que hacía, aquello que me apasionaba, empezar a mostrar aquellos logros, ¿cierto? Que vamos realizando como parte de un negocio, como parte de un emprendimiento, creo que es clave. Hoy yo creo que hay muchas más opciones de tener expertos que te ayudan con tus redes sociales, ¿cierto? Que te ayudan a generar un marketing de contenido, un marketing digital. Mm. Creo que es muy importante ese desarrollo. Tenemos que mostrar aquello que hacemos, cómo agregamos valor, qué cosas estamos haciendo bien y también tenemos que hacerlo de manera profesional y consciente. Yo creo que ese es otro error, ¿cierto? Que se da por hecho, bueno, si hago las cosas bien, esto se va a saber. No, hay que intencionarlo, hay que, 100%. hay que mostrarlo. No, y ahí lo importante no solamente de ser, sino también de parecer, y ese parecer, decírselo, y qué más promotor de nuestro trabajo, de esa experiencia que estamos tomando, de ese relato al cual tú hacías referencia en los minutos anteriores, en los minutos iniciales de esta conversación, que nosotros mismos. Además, cuando logramos esta visibilidad, cuando logramos darle un espacio importante en Internet a lo que es nuestra experiencia y esa propuesta de valor que nosotros ofrecemos, al final no nos quedamos en una localidad, sino que podemos ofrecerle nuestro servicio al mundo, nuestra experiencia y talento al mundo. Yo me recuerdo ahora Susana comentaba sobre cuando creó el blog, nosotros nos conocimos a través de ese blog y ese blog llevó a Susana a recorrer varios países como conferencista y también formadora de profesionales del mundo de la comunicación interna. Entonces, tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con el mundo digital, esa visibilidad y posicionamiento que logremos, va a aunar
a esas relaciones que tengamos y nos va a ayudar sin duda también al error 1 que era en ese proceso de venta y ahí nos va a ampliar nuestro alcance totalmente. Susana, buenísimo. Entonces, después de estos 3 errores, ¿qué recomendación, lectura, hábito, ritual le puedes recomendar a esas personas que están pasando ahorita o que van a estar próximamente pasando del mundo corporativo a su negocio propio? Sí, yo te diría que hay que ser consciente de que cuando uno emprende, ¿cierto? Y yo siempre digo que después de 4 o 5 años de un emprendimiento que se sostiene, ya uno es empresa. ¿Ya? Yo hoy día puedo decir orgullosamente que Internal es una empresa, ¿cierto? Es una pequeña empresa con 40 trabajadores. Pero hay que seguir generando esta marca y manteniéndola día a día, ¿ya? Y es un trabajo permanente. Yo creo que eso, y tú lo mencionabas también, ¿cierto? Uno está vendiendo siempre, bueno, estás mostrando, estás trabajando en gestionar esta marca. En el caso de Internal siempre decimos nosotros que hay como 2 trabajos de marca. Hay un trabajo de la marca Internal, pero también hay un posicionamiento de la marca Susana Cáceres que hemos trabajado. Y en ese sentido es un trabajo diario. ¿Ya? No puede ser que yo diga, o no, hoy o esta semana o solamente una vez al mes voy a hacer una acción de visibilizar o de generar reuniones. Tengo que hacerlo de manera permanente. Y te cuento ahí justamente que hace 2 años, el 2020, ¿cierto? Antes de la pandemia, me llegó un contacto por LinkedIn de Estados Unidos, que fue nuestro primer cliente en Estados Unidos. No lo buscamos, nos llegó, me escribieron por LinkedIn y me dijeron, estamos buscando asesoría en comunicación interna, estamos basados en Washington, pero tenemos representación en distintos países de América Latina. Y nos eligieron justamente porque teníamos esta patita en América Latina, pero viajamos y tuvimos nuestro primer cliente, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y eso fue porque se había trabajado permanentemente en visibilizar, en mostrar lo que hacíamos, en mostrar el expertise que estábamos aportando. Entonces creo que es permanente y hay que trabajarlo día a día. Buenísimo. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a aportar y espero nada, que sigamos construyendo en otros espacios. No, muchas gracias por la invitación y también dejo abierta la puerta a la gente que está partiendo con su negocio, si quiere conversar, si quiere juntarse en un café hoy virtual, tenemos muchas más opciones para compartir estos errores y para que los nuevos emprendedores tengan más opciones de vivir lo más sencillo este camino. Buenísimo. Y ustedes le toman la palabra a Susana y para ello les estoy dejando en la caja de descripciones del evento, acá en LinkedIn o en YouTube, los medios de contacto para que puedan entrar en contacto con ella. Bien, entonces le tomaría la palabra y nuevamente muchas gracias, Susana. Un abrazo acá y seguro nos vemos pronto. Un abrazo grande, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, este fue otro episodio de Errores que Marcan. Creo que estos datos que nos dejó Susana nos ayudan bastante a transitar, vivir esa transición entre lo que es el mundo corporativo, tener un empleo propio y pasar a lo que es un negocio personal. Buenísimo. Entonces, recuerden que nos vemos en un próximo episodio de Errores que Marcan. No voy a despedir sin comentarles que este es un espacio patrocinado por Social Health. Recuerden que en la caja de descripciones consiguen el enlace para que puedan acceder a 3 meses gratuitos del Plan Manager, de esta herramienta que nos permite gestionar de manera integral nuestros espacios, nuestras presencias digitales. Y además que Errores que Marcan es un espacio dirigido por Dean Merduno y producido por mí, Gabriel Patrizzi. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.